Bueno, continuamos en esa misma línea de esta nueva serie de esta parashá número 48. Es es un privilegio que nosotros podamos estudiar en esta mañana de Shabbat y podamos alinearnos conforme lo que nos trae este estudio de la parashá número 48, Shoftim. Jueces. Es muy lindo esta porción cuando el significado nos dice jueces, jueces. ¿Y qué es lo que hemos estado pues estudiando en todo lo que corresponde a esta parashá? Y hemos estado hablando un poco el hermano pues nos ha ido hablando de la aliyá número 1 y la hermana la aliyá número 2 y a mí me corresponde la aliyá 3 y la aliyá cuarta, la aliyá tercera y la aliyá cuarta. Vamos a desglosar un poquito estos aliyot y que podamos entender cómo vamos a ir introduciéndonos en este estudio. Recordando de que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recibir. Si nosotros sembramos justicia, justicia vamos a recibir. Si nosotros recibimos y cosechamos obediencia, obediencia vamos a recibir. En las diferentes religiones estábamos siempre esperando, ¿no? Esperando que los pastores, que los líderes fueran lo mejor, fueran los excelentes, llenos de amor, que fluyeran amor y todo esto. Pero, ¿qué habíamos nosotros hecho para que todos se diera como debería de ser? Todos nosotros debemos de hacer correspondiente nuestras tareas, lo que nos corresponde. Si nosotros estamos estudiando la Torá, debemos de analizar qué es lo que estamos haciendo, cómo yo estoy desenvolviendo mi papel de oveja y cómo yo estoy desenvolviendo mi papel de líder. Es muy importante eso, porque el Eterno también, Yeshua siendo un servidor, también habló claro, habló en orden y ordenó a todas las personas. La Torá demanda orden, demanda justicia. Entonces nosotros como justos debemos actuar en justicia. Si el Eterno nos dice, hagamos esto, pues esto vamos a hacer. Literal, ¿no? Si el Eterno nos dice que debemos de hacer el Shabbat correctamente, no hay excusa, lo debemos de hacer. Entonces vamos a ir sembrando justicia, actuando en justicia, actuando en ese llamado, como dice en esta parashá, jueces. Recuerden que cada uno de nosotros es juez de nuestra propia vida para poder analizar lo que estamos haciendo. Entonces el versículo que me corresponde a mí, en el primer versículo, en Deuteronomio, estamos en Deuteronomio, Devarim 18, versículo 1, hasta el ya número 3, inicia en Devarim 18, 1. Esta aliyá número 3 está hablando del servicio, Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que el servicio nos demanda a nosotros como seguidores de Yeshua. Recordando que tenemos el sacerdocio por medio de Yeshua. Somos ese real sacerdocio, escogidos, santos, para que nosotros podamos llevar esa palabra verdadera, palabra que fluye de nuestra boca y de nuestro corazón porque hemos estudiado correctamente la Torah. Entonces el versículo 1 dice de que los Kohanim, que son Levín, y ciertamente toda la tribu de Leví, no tendrán parte o herencia con Israel. En cambio, su sustento vendrá de la comida ofrecida por fuego allá y de cualquier otra cosa que venga a ser de él. Entonces vemos aquí el orden, como el Eterno le está dando el orden de los Kohanim, aquellos que servían, aquellos que estaban dedicados, habían sido escogidos por medio de estos hijos de Levi,
debían de hacer lo que les correspondía. Vemos que de esto vamos a aprender que los que sirven en el Mishkan o en el lugar consagrado para el Eterno, donde se ha llevado, donde se lleva todo lo correspondiente a las cosas santas, no tiene otro sustento que no provenga de Yahweh. Uno que sirve en la Kejuná del Melech Sadik no puede tener otro sustento que no provenga de lo que la Cajal le ofrece a Yahweh. El que mezcle el sustento que proviene de Yahweh con un sustento de algún trabajo común está profanando la Kejuná de Yahweh y rendirá cuenta ante él. Entonces vemos ahí cómo el que está destinado para el servicio de las cosas consagradas del Eterno debe de poner el 100% en el servicio de que ha sido dado. No podemos servir a mitad, no podemos servir a medias, no podemos decir esto sí y esto no. Entonces debemos de saber que aquí los Kohanim tenían su tarea. Ellos habían sido escogidos para que ellos pudieran hacer el servicio como se les había determinado a ellos. Muy importante saber, como hemos estado aprendiendo en las diferentes aliyot, en las diferentes parashot de las pasadas parashot, hemos estado estudiando cada uno de los papeles de cada casa, cómo eran designados sus lugares de habitación para poder hacer el campamento. Entonces esto se llama orden. Esto se llama orden. ¿Por qué? Porque cuando hay desorden o cuando hay desconocimiento de la palabra, la gente habla por hablar. Entonces comienzan esos comentarios que hacen con el dinero, que hacen con esto, pero debemos de saber que es un mandamiento, es un orden del Eterno que debía de ser cumplido, porque cada uno de los hijos del Eterno tenían un orden destinado y un mandamiento que cumplir. En el Deuteronomio 2, capítulo 18, versículo 2, dice, ellos tendrán herencia con sus hermanos. Ellos no tendrán herencia con sus hermanos, porque Yahweh es su herencia. Como Él les ha dicho a ellos, los que sirven en la Kejuná de Yahushua, con Cohen Gadol, no puede tener terrenos, posesiones o herencia como una persona de la Cajal. Su posición es lo que está dedicado o consagrado a Yahweh. Todo lo que tenía los hermanos de la tribu de Leví, aquellos que hacían el trabajo de levita, de su ministerio, del servicio en las cosas consagradas, eran designadas de todo lo que se le llevaba al Eterno. Ellos solamente podían hacer esto y no podían ellos estar esperando el aplauso, no podían estar esperando, bueno, te voy a regalar esto porque esto te corresponde a ti. No, la herencia del levita era el Eterno. La mejor herencia que nosotros podemos tener es saber que nuestro Padre Celestial es el único que nos puede sustentar, es el único que nos puede llevar a aquella determinación, aquel fin que podemos nosotros esperar de Él. No podemos estar esperando los que servimos en las cosas sagradas, como por ejemplo los que están llamados al servicio de Leví, y aquellos que también hacen parte ahora, aquellos varones que están enfrente, están haciendo la cabeza en cada una de sus congregaciones, están siendo representaciones de este servicio consagrado en el altar del Eterno. Entonces, es un privilegio que aquellos hombres, que su herencia sea el Eterno. Esto nos enseña de que cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar y no debemos de discutirlo, amados. No debemos discutirlo porque así lo constituyó el Eterno. Y esos son los decretos, son las reglas que debemos de cumplir y no deben de ser
un fastidio para nosotros. El versículo 3, seguimos viendo que los Coanín tendrán el derecho de recibir del pueblo, de aquellos ofreciendo sacrificio, sea buey o oveja, de la espaldilla, las papadas y el estómago. De todo lo que se entregue a Yahweh, los servidores tendrán derecho para consumir. No debe de haber molestias cuando se entrega ofrenda a Yahweh, cuando el motivo es que tiene que ser compartido con sus servidores. Si así fuere, la ofrenda no es aceptada. Aquí podemos ver, amados, que cada uno de los israelitas llevaban su ofrenda. Ya sabemos que son un sinfín de ofrendas que el pueblo de Israel debe dar. Y entonces el Coanín, que era el servidor, los levitas, los servidores del altar, ellos tenían que ser repartido lo que les correspondía. Y es una cosa que debemos de entender. En este versículo 3 podemos entender que nada de lo que se da de mala manera o pensando o diciendo algo que no nos corresponde decir, porque nosotros como pueblo del Eterno debemos solamente llevar esto que corresponde al Eterno. Nosotros estamos cumpliendo al Eterno, no estamos cumpliendo al hombre. Estamos cumpliendo aquel mandamiento que ha sido dado para que nosotros podamos dar la ofrenda de shalom, si hemos fallado la ofrenda de culpa, si hemos obtenido algo y damos la primicia. Entonces, todas estas ofrendas que corresponden, que son para Yahweh, nosotros cumplimos dando, pero nosotros no debemos tener ningún motivo de andar pensando para dónde va, cómo hará, cómo es esto, porque nosotros ya cumplimos en el mandamiento de llevar la ofrenda al altar. Nosotros solo así vamos a poder recibir lo que hemos cosechado. Vamos a cosechar obediencia, como comencé diciendo en esta porción. Si vamos a cosechar obediencia, cosechemos obediencia, sabiendo de que no podemos estar sin darle al Eterno lo que le corresponde al Eterno. Si nosotros damos en la vida secular tantas cosas, pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos los servicios de internet, pagamos tantas cosas, no nos podemos olvidar lo primero. Recuerde que lo primero es lo que le corresponde al Eterno. Y esto nos ayudará que no debe haber molestia de nuestro corazón cuando entreguemos la ofrenda a Yahweh, porque es al Eterno que le damos la ofrenda. Vemos ahí los servicios que los hermanos levitas estaban haciendo. Ellos tenían que tener esa asignación para poder hacer las cosas correspondientes. No podía haber una mezcla, no podía venir y decir, bueno, yo soy bueno para esto. No podía ser una de la tribu de Neftalí venir y decir, mira, yo lo hago mejor, quítate. No, todo había un orden. Y ahí vemos en los dibujitos que su tarea de cada uno de ellos era designada ya por medio del Eterno. Y nosotros, como el pueblo de las demás tribus, debemos de aceptar y de no debe haber molestia en nuestro corazón ni desear el cargo de los demás. Eso es muy importante. Vemos que en el versículo 4, siempre del capítulo 18, nos dice también algo muy importante. También les darán los primeros frutos de su grano, vino nuevo, aceite de oliva y los primeros de la lana de sus ovejas. Las primicias pertenecen al Eterno, por eso los servidores tienen derecho a ellas. Primicias es reshit. La palabra primicias en hebreo es reshit, que también es la primera palabra de la Torá. En Génesis 1:1 encontramos esta palabra reshit. La palabra reshit desde el Strong H7225, de lo mismo de
H7218, encontramos el significado que nos dice primero en lugar, tiempo, orden o rango, especialmente primicias. Cabeza, comienzo, primero, primero fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal y principio. Si lo vemos desde el pictográfico, la palabra reshit, encontramos esta palabra reshit, vemos ahí una resh, tenemos una aleph, tenemos una shin, tenemos una yud y tenemos una tab. Este pictográfico nos arroja un significado. La autoridad de la cabeza consuma la obra del pacto. Es que cuando nosotros hacemos reshit y cumplimos, como dice en el versículo 4, demos la primicia de todo lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si tú estás desempeñando tu trabajo en la Keilah, por ejemplo, doy un ejemplo, estás haciendo tu trabajo en la Keilah, estás dando tu reshit, ¿en qué eres bueno? Por ejemplo, a mí me pregunta, ¿en qué eres bueno, Brenda? Bueno, yo voy a decir, a mí me gusta pues llevar cosas para poder dar alimentos a los pobres, por ejemplo. Y entonces vamos y hagamos esto, pongámonos a hacer comida y llevemos a los necesitados. Entonces, ¿qué es eso? Mi trabajo, es lo que mi cabeza, es lo que yo estoy poniendo, el fruto, es mi reshit. Todo lo que nosotros hacemos en la obra del Eterno debe hacer la primer cosa, lo que tu cabeza o el comienzo de tu camino, cuando tú ya estás analizando que tú estás en otro camino, ¿qué es lo que yo no he hecho? ¿Qué es lo que yo no he hecho? Esa es la pregunta de nosotros como israelitas que somos. ¿Cuál es la primicia que yo debo dar de mi vida? El tiempo, si es el tiempo que yo no tengo, entonces yo tengo que ponerme a analizar y decir, bueno, entonces voy a dar el tiempo de mi vida, eso voy a dar de primicia. Estar siempre atento, estar siempre a la disposición para que el Eterno haga de nuestra cabeza, de nuestros frutos, de todo lo principal, que la autoridad del Eterno pueda ser aceptado, el Eterno pueda aceptar ese pacto que nosotros estamos recibiendo, esa primicia. Nosotros cuando cumplimos al Eterno estamos obedeciendo el pacto. Pero si nosotros hacemos las cosas sin darlo primero, sin poner mi esfuerzo, sin poner mi dedicación, sin poner esa cosa especial que hay dentro de mí o lo que a mí me cuesta. Por ejemplo, si yo soy muy distraída, si yo no me memorizo las cosas, entonces yo tengo que esforzarme y decir, Padre, como yo no estoy haciendo esto bien, yo quiero darte lo mejor, te voy a dar la primicia de mi mente, de mi memoria. Yo me voy a esforzar, me voy a poner a leer más, me voy a poner a practicar, voy a coger la Torá y me voy a poner en el espejo a ver cómo leo, a ver cómo desenvuelvo mis gestos, mi cara. Eso es mi reshit. ¿Por qué? Porque me está viendo una comunidad, me está viendo. Las personas están viendo mi testimonio. Si yo en realidad estoy dando mi reshit, estoy dando mi primicia, no solo como hacían las demás religiones que llegaban en enero y hacían una festividad ahí toda media torcida y llevaban ahí arroz, azúcar, algunas frutitas, la fiesta de las primicias en enero, imagínese usted. Y no tenía nada que ver. O sea, no andemos perdidos en algo que no se nos perdió.
tu primicia en la fecha determinada por el Eterno, en la fecha correcta, y tu reshit de cada día que le tienes que presentar al Eterno. Si algo te cuesta en ti, si el tiempo que tú le estás consumiendo al celular, si el tiempo que le estás consumiendo más al Instagram, si le estás consumiendo al TikTok, si le estás consumiendo más tiempo a tu trabajo, comienza a analizar cuál es el reshit que debes dar, qué es lo que más te cuesta. Si eres tacaño, entonces, Padre, yo esta tacañería, yo la voy a echar fuera de mí y voy a ir a invitar a todos mis hermanos porque yo tengo que quitar esa tacañería de mí. Si yo soy muy controlador o muy controladora, debo quitarme ese mal, es decir, voy a tomar la decisión de dejar que todo suceda como el Eterno tiene que hacer. Y ese es nuestro reshit, nuestro arrepentimiento. Todo lo que nosotros nos cuesta dar debe ser la primicia para el Eterno. Estamos aprendiendo en este versículo 4, aparte de que literalmente el pueblo del Eterno debía llevar sus frutos. Todo lo mejor, el aceite, el vino nuevo, pero todo, cuando aquí dice lo primero de la lana de sus ovejas, las primicias que el Eterno quiere también de nosotros es que nuestro corazón esté circuncidado completamente, para que todas esas ofrendas sean aceptadas en ese altar y que no tengamos nada que venga por nuestra mente como lo hacíamos en las anteriores religiones, que estábamos pendientes qué es lo que hacían con las ofrendas. Entonces todo eso tenemos que ir quitando de nosotros para poder avanzar en este camino. En el versículo, vamos a ver el versículo 5, dice, porque Yahweh, su Elohim, lo ha escogido a él de todas las tribus de ustedes, para que se levante y sirva el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Precisamente esta es la alegoría de la elección de una Kejuná, un sacerdocio perfecta e intachable, el cual se levantará en los últimos días. Y es por eso que los Levín, en la mejor analogía de la Kejuná del Melech Sadik, ya que ellos fueron consagrados para el servicio de Yahweh. O sea que nos está, en este versículo 5, nos está llevando a conocer cómo es el carácter del Eterno, el Mashiach, el que está por venir, qué es lo que está buscando de la novia. Como decía el pastor, hablábamos con una pareja de hermanos evangélicos que le decía que la novia debe hacer digestión. La novia que Yeshua está por venir a buscar debe hacer digestión. Nosotros ahorita estamos comiendo la Torá, estamos analizando cada mandamiento, cada estatuto, cada precepto. Lo debemos de digerir para hacer una digestión buena. No podemos, ¿verdad? Que cuando nosotros comemos, masticamos, hacemos bien el masticado, porque no somos animalitos que nos tragamos. Entonces, hacemos bien el ejercicio como buen ser humano que el Eterno ha creado. Y asimismo nosotros así masticamos la Torá, la masticamos, la analizamos, la llevamos en su proceso del esófago, luego llega al estómago y comienza a hacer en el estómago con todos los gases gástricos y comienza a hacer todo ese proceso. Eso mismo hace la Torá. Tú lo procesas, pero no te quedas en el proceso 3,000-5,000 años, sino que comienzas a actuar con tu primicia. Eterno, por favor, que esta palabra pueda ser de alimento a mi vida. Cámbiame, porque no quiero ser igual. Por eso existen muchas enfermedades el día de hoy. Enfermedades del estómago, enfermedades que
que existen muchas cosas. ¿Por qué? Porque las personas se han ido arruinando, estropeando su estado, su intestino con preocupaciones, con agonías, con angustias, con estrés, con miedos, y todo nuestro ser no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque no hemos dado la confianza al Eterno. No hemos hecho correctamente por años lo que el Eterno nos había dejado en su Torá. Entonces, por eso es que la novia debe hacer esa digestión, porque entonces la novia no puede ir, no puede venir nuestro Adón Yeshua, y la novia va a estar en el váter, y ahí le va a pasar el tiempo en el váter, porque no va a poder hacer digestión bien, porque lo traga, pero se engordó y luego pasó en el váter. Y viene nuestro Adón Yeshua, que es nuestro esposo, a buscar su novia. No la va a encontrar porque va a estar en el váter. Amados, debemos despertar. Este versículo 5 nos está llevando a analizar qué es lo que busca Yeshua, cómo debe ser el sacerdocio del varón que está siendo puesto en cada casa, cómo debe hacer cada sacerdote en su casa para poder hacer cada fiesta, cada Shabbat, cómo se debe comportar el sacerdote en su casa para poder llevar su familia. Aquí vemos esta analogía en este versículo 5, cómo debe ser el justo, aquel que vendrá por nosotros, y aquel que vive en la casa, aquel que hace mandamientos, aquel que está ahora poniéndose al día, conociendo los mandamientos para no equivocarse. Padre, ayúdame a que yo pueda hacer bien el Shabbat, que yo pueda hacer correctamente los mandamientos para que no transgredamos ninguna de las cosas, con paranoias, con temores, con estrés, con agonía, con dolores, con esto. Dejemos que el Eterno haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, y nosotros sepamos hacer digestión para que no pasemos solo en el váter, desechando lo bueno y solo quedándonos con las cosas del mundo. Por eso en este versículo 5, que aquí termina la aliyá número 3, y nos da esta parte donde yo quiero que usted ponga mucha atención para poder entrar a la aliyá número 6, que la razón de todo esto, espérenme un momentito, lo que tenemos que analizar en este versículo 5 para poder cerrar esta aliyá número 3, que la razón o principio de la promulgación es obvia. En 1 Corintios 9:13 dice: al mismo tiempo, mientras se daba todas las facilidades para la admisión de un oficial tan celoso y abnegado, esta admisión debía hacerse de manera ordenada. Debía ministrar como todos sus hermanos, es decir, un gersonita con gersonitas, un merarita con meraritas, para que no hubiera alteración de los cursos establecidos. El Eterno está buscando que nosotros no llevemos una camiseta, que digamos: ay, yo llevo la camiseta de Shabbat Shalom, llevamos la camiseta de que soy casa de Israel, y después cuando termina la conexión del Shabbat me pongo la camiseta de común y corriente, quitándonos aquel llamado que el Eterno nos haya dado. Por eso aquí cuando dice cada gersonita con gersonita, respetemos la camiseta que se nos dio, el llamado que el Eterno nos ha dado. No deseemos las cosas de los demás, ni tampoco no valoremos la camiseta que el Eterno nos ha puesto.
Es como ahora estamos en el ministerio de MC Shalom, estamos poniendo la camiseta de MC Shalom, siguiendo la rueda de Miami, y vengamos y estemos haciendo como hacen los demás y no nos parecemos nada en ese fundador, en ese líder que ha dado tanto su tiempo como lo que vino a invertir el tiempo aquí a Europa. Valoremos ese tiempo, valoremos aquello que esa camiseta de MC Shalom nos está nutriendo, cada enseñanza que nos están dando nuestros maestros, que sepamos comportarnos, que si somos de cualquier tribu que seamos, como aquí nos está diciendo, un gersonita con un gersonito, un merarita con meraritas, que sepamos, no nos mezclemos, amados, que sepamos valorar cada uno de los llamados que el Eterno nos está dando para que podamos valorar y podamos digerir bien lo que se nos está enseñando y que todo, más que todo, pongamos en práctica de lo que los maestros nos enseñan en cada día. No seamos aquellos que olvidamos todo lo que nos aprendamos, o no seamos como aquellos que, bueno, me cayó bien el hermano Oscar, pues ya no oigo a los demás y ni siquiera dejo un saludo ahí para poder dar ánimo a los demás expositores. No, amados, dejemos de favoritismo, dejemos de andar con niñerías, seamos maduros, como así se nos dio la elección, el Eterno, como nos escogió. Si somos casa de Israel o seguimos siendo de aquellas religiones donde nos sacó el Eterno. En la aliyá número cuarta, la cuarta aliyá, que comienza desde los versículos 6 al 13, siempre del capítulo 18, esta aliyá número 4 nos enseña también que en el versículo 6 nos dice, si un leví de uno de sus pueblos en cualquier sitio de Israel donde él vive, viene altamente motivado al lugar que Yahweh escoja. Deuteronomio 18:7. Entonces, seguimos en el versículo 7, él servirá ahí en el nombre de Yahweh, su Elohim, así como sus hermanos los Leví, que se paran y sirven en el nombre de Yahweh. Servir, la palabra servir, amados, esta palabra que le está diciendo aquí, donde él vive, este levita, aquel sacerdocio que está haciendo, donde él vive. Y viene altamente motivado, dice en el versículo 6, al lugar que Yahweh escoja. ¿Cuál es el lugar que Adonai ha escogido? En este momento es nuestra Kehila, donde nosotros pertenecemos. El Ministerio MC Shalom Internacional. Deuteronomio 18:7 dice, entonces él servirá allí en el nombre de Yahweh, su Elohim, así como sus hermanos, los Leví, que se paran y sirven en el nombre de Yahweh. O sea que cada cosa que tú hagas en la Keilah, en el lugar donde Adonai te ha puesto, debe ser, como dice la palabra servir en el nombre, significa tener autorización. El Eterno nos autoriza. El Eterno nos autoriza que hagamos las cosas correctamente, como deben de ser, siguiendo el orden de la Torá. Significa tener autorización para hacerlo. El levita tiene autoridad para servir delante de Yahweh. Lo mismo que el profeta. Por eso, si leemos Mateo 18:9, si usted tiene ahí su Taná, su Biblia, vemos que Mateo 18:19 nos dice,
Momentito que se me pasó el versículo. Vemos ahí Mateo 18:19. Dice, en otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se los dará. Aquí está hablando de aquellos que están en el estudio de la Torá, que están haciendo todas las cosas correctamente, siguiendo el orden de la Torá, siguiendo aquel orden sacerdotal, porque se está haciendo un servicio a Yahweh, un servicio a Yahvé, al Eterno, en la Cajal. Debemos servir con esa autorización, sabiendo los límites, sabiendo aquello que nos corresponde hacer, aquello que nos dieron de tarea y aquello que no debemos de salirnos de la línea. Entonces tenemos que tener esa autorización para hacerlo, sin estarnos inventando cosas que no nos tocan ni nos corresponden. Por eso dice en el versículo 19 que si dos de ustedes, aquellos que están en la Torá, se ponen, dice, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Y mi Padre que está en los cielos se los dará. O sea, que quiere decir que aquellos dos que sirven deben estar de acuerdo en la Torah. Aquello que no uno debe saber más y el otro no sabe nada. No se entera de nada. ¿No? Deben ser los dos conocedores de la Torá, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el servicio digno según la Torá, qué es lo que debemos hacer. Y por eso los dos van a estar de acuerdo. Por eso en las antiguas religiones había chismerío, había problemas. ¿Por qué? Porque no se hacía un orden de lo establecido. Se hacía porque, ay, a mí se me ocurrió, a mí me parece que esto va así, y muchos no se quieren sujetar. Pero el Eterno aquí nos está diciendo que si tú has tenido autorización en tu cajal o en tu Keilah, debes hacer con esa autorización que te ha dado el gobernante de ese lugar, donde se puso el nombre del Eterno. Y todo va a salir bien, no van a haber discordias, no van a haber pleitos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos, todo tiene sentido. Por eso que cuando un servidor, que significa el autorizado es el que quizás quiere hacerse grande. Dice que si usted quiere hacerse grande en el reino del Eterno, debe hacerse más pequeño, debe ayudar más, debe tener más paciencia, debe de estar atento si quiere tener una autorización. Por eso es que yo comencé diciendo, si usted quiere tener algo, alguna cosa, pues siémbrelo, siembre obediencia, siembre tener paciencia y va a recibir eso mismo. Entonces, si nosotros, como nos dice aquí en Mateo 20:26, nos dice el que entre ustedes, el que entre ustedes quiere ser grande, deberá servir a los demás, deberá de ponerse de acuerdo. Eso está diciendo el versículo. Debe de ponerse de acuerdo con aquellos que están estudiando, que se están esforzando para yo poderme encajar en lo que está diciendo la Torah. Y no nos debemos de enfadar. Aquí nadie es maestro de nadie. Todos estamos aprendiendo, pero el Eterno ha asignado a quienes deben llevar el mando para que seamos autorizados, para que hagamos ese papel, para que la Keilah no sea solo no se vuelva un club, como muchos, como en la casa se aburren, pues nos vamos para la Keilah. No, amados, no es un club y no es una religión como las antiguas de donde hemos salido. En el versículo, seguimos, en el versículo 9,
Nos dice, cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh su Elohim les esté dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. Este versículo nos dice prácticamente tú vas a venir a la tierra. Nosotros vamos a recibir esa herencia que estamos cultivando, preocupándonos. Estamos siendo autorizados para poder servir correctamente. Estamos aprendiendo. Así como en los versículos anteriores se anunció la obediencia debida a nuestros gobernantes. Los versículos 9 y los 11 nos prevendrán acerca de aquellos quienes no deben, de aquello aquellos a quienes no deberemos prestar atención. Vemos que aquí nos está enseñando a quienes no debemos de prestar atención y a quienes sí. Y vemos que nos está llevando a entender quiénes son los escogidos, quiénes están llevando, quiénes han sido los que están llevando la responsabilidad. Y también ya de antemano les está dando un mandamiento de no sobrepasarse de su llamado. Vemos que en el versículo 9, antes de poder entrar, nos está previniendo el Eterno. Nos anuncia cada una de las cosas antes de conquistar la tierra, para que nosotros podamos recibir la herencia como debemos de recibirla. Para que la abundancia en esa tierra donde vamos a obtener pueda fluir la leche y la miel y todo lo que Él nos prometió, depende de mi estado, No puedo yo tener o pretender recibir una herencia con mi estado emocional por el suelo, si no, no la voy a gozar. Entonces yo primero tengo que analizar mi estado de ánimo para yo poder entender qué es lo que debo hacer. Por eso es que debemos entender cuál es el servicio que a mí me corresponde, cuál es la autorización que a mí me ha dado mi pastor, cuál es la autorización que yo debo cumplir. Porque antes de todo no es que me dan una cosa y mañana me olvido. No, la autorización que el Eterno me ha dado para yo poder cumplir. Si yo quiero heredar algo, yo debo cumplir algo primero. Si no, la leche y la miel en mi vida no va a fluir. Por eso hay muchos que son escasos de aprender, son muchos que se les cierra sus oídos, sus ojos, porque antes de todo hay altanería, arrogancia y no podemos hacer las cosas que se nos ha autorizado y hacemos lo que nos da la gana. Entonces aquí en este versículo 9 nos está dando esa alerta para aquella casa de Israel que tanto que decimos que somos casa de Israel. Entonces hagamos como se nos ha autorizado como casa de Israel para que podamos llevar el servicio del Eterno correctamente a lo que hemos sido autorizados. El versículo 11 de este capítulo 18 dice, nos da la alerta de a quienes no debemos prestar atención. A un encantador, uno que consulte fantasma, a uno que practique la necromancia, un hechicero, es uno que practica la magia negra, un encantador es uno que agrupa reptiles en un lugar para practicar hechicería o adivinación. Un medium es uno que piensa que el espíritu de un muerto habla mediante a otra persona. O uno que mete un hueso de un animal en la boca y el hueso habla. O un espiritista es uno que consulta con calaveras o una persona muerta o va a los cementerios para comunicarse con los espíritus de los muertos. Todos estos ritos son hechos con espíritus inmundos. Estas explicaciones están hechas a base de las palabras hebreas
no españolas. Amados, debemos de estar muy alerta de lo que nosotros debemos de hacer y debemos alejarnos sabiendo de lo que hemos sido autorizados para que llevemos una práctica de la Torá correctamente en nuestras vidas. Mucha alerta a lo que tenemos que hacer para no equivocarnos. Y termino con el versículo 13, como termina la aliyá número 4. Este versículo 13, después de habernos alertado a quienes no debemos de escuchar y debemos de sacar si ha habido una costumbre pasada en nuestros antepasados sobre estas acciones, digamos así, o usanzas que se hacían en los antepasados. Estar listos ¿a qué? A poder entrar en ese lugar donde se nos ha autorizado. Dice el versículo 13, ustedes serán de corazón puro con Yahvé, su Elohim. El que practica alguna de estas cosas nunca podrá llegar a la perfección espiritual. Por eso es muy importante, amados, si en vuestros antepasados hubieron prácticas de estas mencionadas que acabo de mencionar, que vayamos haciendo nuestro ejercicio de sanación, porque por eso muchas veces espunta o sale alguna raíz de estas prácticas en nuestra vida y pasamos como que fueran santas lo que estamos haciendo. Y nos dice el orden, nos dice, serás perfecto con el Señor tu Elohim. Vale la pena conservar la nota de Rashi sobre esto. Andarás con él con sinceridad y esperarás en él y no indagarás el futuro. Y no indagarás en el futuro. Pero sea lo que sea, que te suceda, tómalo con sencillez y entonces estarás con él y será su porción. Serás perfecto con el Señor tu Elohim. Si nosotros sacamos todo lo de nuestro corazón, de nuestros antepasados, vamos a tener una actitud de un corazón puro. No podemos decir que amamos al Eterno y todavía tenemos odio o tenemos enojo contra el hermano o tenemos cosas que no debemos sentir, celo o rebeldía porque no nos gustó lo que nos dijeron. Entonces, bueno, tengamos un corazón puro delante de Adonai para que sea perfecto la manera que te acercas delante del Eterno. Amados, muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta palabra pueda entrar en los corazones sedientos, necesitados, para poder hacer el trabajo designado y autorizado por los grandes que ha puesto el Eterno en cada una de las Keilot. Aquellos que nos ven por todas partes tendrán una Keilah y ese respeto y esa autorización que se nos ha dado sea cumplido para que no hagamos nada en contra del Eterno. Recordamos que lo que nosotros estamos viendo físicamente es una imagen de lo que debemos hacer cuando venga Yeshua. Es un ejemplo. Lo que tú haces en el Shabbat es el ejemplo que tú le estás dando a todos los que te están viendo para poder entrar de esa manera a esa promesa que el Eterno quiere que tú hagas. Entonces vamos a ir alineándonos, diciéndote que nos apoyes en cada una de esas páginas que salen ahí en pantalla. Tal vez sacamos ahí la camarita para poder salir bien ahí en ese TikTok de nuestra Keilah. Y
mucho aquellos que están en Londres. Estos son el teléfono para que se puedan poner en contacto si te encuentras en Londres y puedas congregarte, saber que hay un grupo de personas que están haciendo Shabbat en Londres y que puedas ponerte en contacto con nosotros y poderte bendecir tu vida en esta hermosa mañana. Shabbat Shalom.